Estados Unidos ha logrado destruir poco a poco la economía de Alemania. Y precisamente el primer ministro de esta nación, Olaf Scholz, no le preocupa. Ya lo habíamos comentado en diversas ocasiones, también en mi canal Gaby López Informa, cómo Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de inversiones para las empresas alemanas. Empresas que buscan realmente un refugio de los altos costos de la energía eléctrica causados principalmente por las sanciones que son encabezadas por Washington contra Rusia desde el inicio del conflicto, pero quien peor se ha visto afectado en este tema de las sanciones ha sido precisamente la Unión Europea. Alemania. La desindustrialización de Alemania se ha acelerado a medida que Estados Unidos no solo impone cada vez más sanciones a Moscú, sino que al mismo tiempo le da la bienvenida a un número sin precedentes de empresas, lo que genera, por supuesto, una fuga de capitales de las compañías de la Unión Europea sin precedentes, atraídas, por supuesto, por los recortes de impuestos que permite Washington en medio de la recesión de Alemania. Las compañías de la economía más grande de Europa revelaron una enorme cantidad, 15.700 millones de dólares en inversiones de capital en Estados Unidos que se llevaron a cabo tan solo en el 2023, en lo que sería prácticamente el segundo año desde el conflicto, desde que inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, y por supuesto esto ha generado un aumento significativo con respecto a los 8.200 millones de dólares que se invertían en Estados Unidos de compañías alemanas en el 2022. De acuerdo con los datos de la filial del Financial Times, FDI Merkers, en el 2023 las compañías de Alemania lanzaron 185 proyectos de capital en Estados Unidos, de los cuales 73 de estos fueron centrados única y exclusivamente en la fabricación. ¿De qué? De diversos componentes. Ya vamos a ello. En este caso, el proyecto más importante implicó que la filial de vehículos eléctricos Scout Motors de la Volkswagen invirtiera 2.000 millones de dólares en Colombia, en Carolina del Sur. 2.000 millones de dólares que hoy serían de enorme, enorme beneficio para los ciudadanos alemanes. Ciudadanos que, por supuesto, mientras esta inversión se va a Estados Unidos, los alemanes se quedan no solo sin los recursos, sino también sin empleo. El informe no incluyó fusiones y adquisiciones de diferentes tipos de inversiones de capital, pero por lo menos sí nos dio un panorama muy amplio de lo que ocurre realmente en Alemania y sobre todo cómo los altos ejecutivos de por lo menos dos grandes industriales de Alemania, BASF y Siemens Energy, atribuyeron el atractivo de Estados Unidos a factores como las políticas industriales factibles, un pronóstico de mercado alcista, a largo plazo por lo menos, y un creciente énfasis en las cadenas de suministros, porque a diferencia de Alemania, Estados Unidos continúa adquiriendo diversos suministros, incluso provenientes de Rusia, porque Estados Unidos realmente nunca rompió sus alianzas con Moscú, a diferencia de la Unión Europea, que prácticamente se vio obligada a cortar lazos completamente, nada que sea producido o fabricado en Rusia. Con lo que no contaban, o quizás con algo que se les olvidó, fue que muchos de los artículos, sobre todo en este tema de los suministros, algunos provenían de Rusia, otros quizás no fabricados en Moscú, pero la materia prima provenía de Moscú. Entonces, esto ha generado un aumento en los costos de la producción también para muchas compañías y por eso dicen, ¿saben qué? Vámonos. Vámonos, Alemania ya no tiene nada bueno que ofrecernos, ya no es la potencia que nos vendían hace unos años, así que lo mejor es retirarnos, quizás todavía con la cabeza en alto, pero por lo menos tratar de salvar nuestras empresas. Vemos por supuesto este enorme potencial de inversión con la nueva construcción de infraestructura energética en Estados Unidos, que en el pasado prácticamente han exportado transformadores de Alemania, Austria, Croacia y México a Estados Unidos. Pero dado que el tamaño del mercado y todo lo que se necesitaba para hacer una expansión, dijeron, bueno, esta nueva fábrica que podemos crear en Estados Unidos nos favorecería mucho más. Y dijeron, adelante.
Es un buen caso de inversión dadas las perspectivas del mercado, en este caso en lo que es Alemania, en comparación con un Estados Unidos que todavía, a pesar de que se tambalea, continúa siendo el principal motor de la economía. Las compañías dicen, vámonos, vamos a hacer hasta lo imposible por tratar de salvarnos, y esto fue lo que generó, por supuesto, que Alemania tuviera un grave problema económico, que nadie confíe en las compañías alemanas y en los apoyos por parte del gobierno, porque Olaf Scholz está mucho más dedicado a entregar los recursos de los ciudadanos alemanes a los refugiados, incluso ucranianos. En este momento, Alemania se ha convertido en el principal donador, por así decirlo, de Ucrania, precisamente por este tema de que Estados Unidos no puede conseguir más recursos de su Cámara de Representantes, entonces no le queda a Alemania más remedio que tener que cumplir con la cuota que ya le habían prometido, en este caso, a los ciudadanos ucranianos que llegaron a intentar sobrevivir en Alemania, que huyeron de la guerra. Pero aún así, hay algunos trastornos de la cadena de suministros en dos de las principales rutas marítimas del mundo, los canales de Panamá y el de Suez. También los conflictos geopolíticos, el brote de la pandemia del COVID-19, como recordarán, son una de las principales razones para una expansión en el extranjero y sobre todo para que ya tuviera Alemania una ligera crisis económica. Ahora la situación es tan lamentable que los ciudadanos ya ni siquiera tienen para comer. Vamos a ver en este caso esta imagen que se compartió en el medio de comunicación, precisamente de cómo se estaba trasladando el dinero de Alemania al extranjero, o más específicamente a Estados Unidos. Estas son las principales compañías alemanas que se encuentran hoy en Estados Unidos desde el 2023. Por ejemplo, la Volkswagen con sus camiones, con sus camionetas, tiene un costo aproximado de $2 billones. Estos son los recursos que se encuentran hoy invirtiéndose en Estados Unidos y proporcionando alrededor de 4,000 empleos para los ciudadanos estadounidenses. Son 4,000 empleos menos en Alemania. La Mercedes-Benz con sus baterías, 1.9 mil millones de dólares. Esto fue lo que se está invirtiendo actualmente con 2,000 empleos. Estamos viendo también la Friedrichshafen con 500 mil dólares, con 500 millones de dólares que se están invirtiendo, proporcionando 400 empleos. BAC Magnéticos con 500 millones también y 300 empleos, y Merck KGaA con el tema de los semiconductores, que en el caso de los semiconductores es un poco complicado, sobre todo por los circuitos, todas las piezas que se necesitan conseguir también de China, que era uno de los principales exportadores de semiconductores, pero con todos los problemas que tiene Estados Unidos con el tema de Taiwán y que quiere apoyar a Taiwán, y China se está molestando y está incluso, si bien no sancionando, por lo menos colocando algunos obstáculos para las compañías de semiconductores chinas. Pero bueno, en este caso, la compañía alemana está invirtiendo en Estados Unidos 300 millones de dólares y generando casi 70 empleos, de acuerdo con este estudio de FDI Markers. Por supuesto, la aprobación por parte de la administración de Biden de la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips y Ciencia han estimulado un aumento de la inversión, otorgando más de 400 mil millones de dólares en incentivos fiscales, préstamos, subsidios, para poder reactivar la industria manufacturera estadounidense y al mismo tiempo acelerar su transición energética, al tiempo que roba las inversiones de sus aliados de la OTAN, porque eso es lo que está haciendo Estados Unidos, robando a los inversionistas de Alemania y a cualquiera de la Unión Europea que tenga la intención de invertir recursos en estos ámbitos de la industria y, por supuesto, generando grandes ganancias. Un estudio reciente de la Cámara de Comercio de Alemania estadounidense sugiere que el 96% de las 224 filiales de compañías alemanas en Estados Unidos hoy están buscando aumentar
sus inversiones, por lo menos para el 2026, porque saben que hay más beneficios económicos en Estados Unidos que en una Alemania rota, en una Alemania que tiene, digamos, mayor interés por impulsar la economía de Ucrania, tiene mayor interés por impulsar, en este caso, la ayuda militar a Ucrania, en lugar de, digamos, invertir en sus propias compañías. La potencia económica de Europa, reconocida por su capacidad manufacturera y sus industrias pesadas, están en ruinas. Están en ruinas principalmente por la pérdida del gas ruso barato, que era la columna vertebral del auge industrial durante décadas. Alemania creyó que podría salirse de la noche a la mañana y decirle a Rusia ya no te necesitamos, pero esta impopular y pésima decisión del canciller Olaf Scholz de sumarse a las sanciones antirrusas, encabezadas obviamente por Estados Unidos, que como lo pueden observar hoy en día es el único que se benefició de estas sanciones, es lo que ha desencadenado esta escalada significativa de la desindustrialización, principalmente Alemania, lo que resultó en la pérdida de empleos, aumento del costo de vida, cierres de operaciones de plantas. No hay duda de que la industria europea se enfrenta a un enorme desafío. No será claro, pero las industrias de uso intensivo de energía de Europa probablemente van a contraerse en lugar de crecer en el mediano plazo, independientemente de lo que intenten hacer para evitarlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.